Es enero de 2012 y un grupo de neozelandeses está llegando a un sitio de lanzamiento de globos aerostáticos en la pequeña ciudad de Carterton. Ansiosos por ver el amanecer sobre la parte sur de la isla, el piloto les dio una breve introducción antes de que entraran uno por uno en la cesta. Lo que no sabían entonces es que esta increíble aventura pronto se convertiría en el desastre de globos aerostáticos más mortal de Nueva Zelanda. Desde un desastroso accidente en la ciudad egipcia de Luxor hasta una mortal colisión en Nueva Zelanda, hoy cubrimos dos de los peores accidentes de globos aerostáticos capturados en cámara. Se recomienda discreción al espectador. Temprano en la mañana del 26 de febrero de 2013, los turistas comenzaron a llegar a un sitio de lanzamiento de globos aerostáticos en la ciudad egipcia de Luxor. 20 personas estaban programadas para subir a bordo del globo Ultra Magic N425, operado por la compañía turística Sky Cruise. Atraídos por la promesa de experimentar la belleza de Luxor desde lo alto, se les dijo a los turistas que esperaran vistas incomparables de atracciones históricas a lo largo del río Nilo, incluyendo el Valle de los Reyes y el Templo de Karnak. La anticipación era alta, y la promesa de ver el sol naciente iluminar la ciudad desde arriba era un gran atractivo para el viaje. Pero la emoción de los pasajeros esa mañana pronto sería opacada por una terrible prueba, una que resultaría en el accidente de globo aerostático más mortal de la historia. En la mañana de la salida del globo, se aconsejó a los turistas llegar al menos 30 minutos antes de la hora de despegue programada para permitir el registro, las instrucciones de seguridad y las últimas preparaciones del globo. Luxor es un destino turístico muy popular, atrayendo a millones de visitantes cada año, y muchos optan por ver la ciudad desde arriba al realizar un viaje en globo aerostático. El piloto del globo N425 en esta ocasión fue Momin Murad Ali, quien había acumulado miles de horas en el aire a lo largo de su carrera que se extendió cerca de una década. En los años anteriores se plantearon preocupaciones de seguridad sobre la industria en varias ocasiones después de varios accidentes de globos. Un evento particularmente memorable ocurrió en abril de 2009, cuando 16 personas resultaron gravemente heridas después de que un globo aterrizó de emergencia en Luxor. Estos eventos llevaron a más capacitación de pilotos y medidas de seguridad para garantizar la seguridad de los pasajeros. Estas acciones hicieron que los turistas se sintieran seguros con empresas como Sky Cruise. Justo cuando el sol comenzó a salir, el piloto de 29 años, Momin, había terminado de explicar las precauciones de seguridad a sus pasajeros, y era hora de despegar. Uno por uno, los pasajeros, en su mayoría turistas de Asia y Europa, comenzaron a subir a la canasta del globo. Entre ellos, una pareja británica, Michael y Yvonne Rennie, quienes, como la mayoría, se sentían atraídos por Luxor en esta época del año debido a las temperaturas más suaves. Alrededor de las 6:15 am, cuando el globo comenzó a elevarse lentamente, la emoción dejó a muchos pasajeros con mariposas en el estómago al iniciar la experiencia única en la vida. Los que estaban a bordo del globo se saludaron y compartieron conversaciones informales mientras miraban el impresionante telón de fondo de Egipto, ahora iluminado por el cálido resplandor naranja del sol naciente. La belleza del paisaje egipcio, con su desierto y monumentos, era un espectáculo para la vista. Mientras se movían lentamente por el cielo, los turistas tomaron fotos de la impresionante vista debajo. Alrededor de las 6:45, todo iba según lo planeado, y Momin se comunicó por radio con la tripulación abajo para informarles de su descenso planeado de regreso al suelo y su ubicación de aterrizaje prevista. Menos de 15 minutos después, Connie Matthews, una gerente asistente en el Hotel Al Mudira de Luxor, fue una de cientos que informaron haber escuchado una enorme explosión a distancia desde su lugar de trabajo. Después, refiriéndose al ruido, ella mencionó que fue un gran estruendo. A pesar de estar a kilómetros del hotel, el estruendo fue aterrador. Algunos empleados reportaron que sus casas temblaban. Aunque ella no lo sabía entonces, Matthews acababa de escuchar la explosión del globo aerostático pilotado por Momin, y los residentes de la ciudad observaron con terror cómo la bola de fuego caía del cielo. Pero ¿cómo es que todo salió tan mal tan rápido? Poco después de hablar con su tripulación, Momin logró bajar el globo a unos 10 pies sobre el suelo, justo antes de las 7 de la mañana. Desde aquí lanzó una línea de descenso a su equipo de 10 hombres en el suelo, contratados para ayudar a anclar el globo al suelo de forma segura. Pero poco después, las cosas empeoraron para el capitán.
Al lanzar la línea de descenso, la cuerda se enrolló en un contenedor de gas, rompiéndolo. Esto causó una fuga de gas que se encendió sin que nadie a bordo lo notara, provocando un incendio que se extendió velozmente. Los turistas lloraban y suplicaban ayuda a la tripulación de tierra, mientras el fuego envolvía la canasta que aún se cernía sobre el suelo. A medida que el incendio se intensificaba, el capitán Moman se prendió fuego y decidió lanzarse al suelo de abajo. En un momento de desesperación, Michael Rennie lo siguió, lanzándose por el lado de la canasta, cayendo unos 3 metros al suelo. Algunos tripulantes corrieron a ayudar al capitán, mientras los que sostenían la línea del ancla se vieron forzados a soltarla al no poder tirarla al suelo. Lamentablemente, esto resultó en la muerte de los 19 turistas que permanecían en el globo. A medida que comenzó a ascender rápidamente al cielo, la intensidad del fuego solo aumentaba con cada segundo que pasaba. La esposa de Michael, Yvonne y muchos otros pasajeros no pudieron escapar. Se podían escuchar débiles gritos de terror mientras el globo continuaba volando más alto en el aire. Solo podemos imaginar el sufrimiento que experimentaron, ya que fueron impulsados incontrolablemente al aire mientras estaban totalmente envueltos en llamas. Un espeso humo negro se vertió en el cielo, y aquellos en el suelo debajo se vieron obligados a mirar con horror, mientras alrededor de 7 de los pasajeros restantes intentaban saltar por el lado hacia la seguridad. Pero en este momento, el globo estaba demasiado alto en el cielo, y aquellos que saltaron por el lado cayeron a su muerte. Para aquellos atrapados a bordo como Yvonne, todo el calvario debió haber parecido una eternidad. Pero el incidente terminó abruptamente menos de 2 minutos después de su inicio. A unos 300 pies de altura, la línea de gas con fugas prendió fuego a uno de los tanques de gas, lo que provocó una explosión que se escuchó en todo Luxor a varias millas de distancia. Las imágenes de video de la carnicería que siguió son verdaderamente aterradoras, ya que muestran el globo cayendo al suelo y estrellándose en un campo de caña de azúcar justo al oeste de la ciudad. Menos de 15 segundos después, se escucha una segunda explosión por las personas en las cercanías. Para cuando los servicios de emergencia llegaron a la escena, rápidamente se hizo evidente que la mayoría de los pasajeros estaban muertos. Los escombros carbonizados del globo aerostático y los cuerpos de los turistas yacían esparcidos por el campo. Michael debe haber observado con horror cómo los restos quemados del globo caían al suelo. Mientras los servicios de emergencia lo atendían, debe haber sentido un cierto nivel de culpa y tristeza, sabiendo que había dejado a su esposa atrás. Sus acciones probablemente fueron provocadas por nada más que instintos de supervivencia y el deseo de llegar a un lugar seguro, pero finalmente dejó a su esposa atrás, y esa fue la última vez que la vio. Se organizó una amplia misión de rescate con la esperanza de hallar sobrevivientes. Mientras las autoridades trabajaban incansablemente para buscar en el área, el peor de los casos se convirtió en realidad cuando se toparon con los restos de 9 turistas de Hong Kong, 4 de Japón, 2 de Francia, 1 de Hungría y 2 de Gran Bretaña, incluyendo a Yvonne, la esposa de Michael. Momin fue llevado de urgencia al hospital, donde fue tratado por quemaduras que cubrían el 70% de su cuerpo. Michael también fue hospitalizado por sus lesiones. También se descubrió vivo a un tercer superviviente, Joe Bampton. A medida que el globo subía rápidamente al aire, su corazón probablemente latía descontroladamente, ya que sabía que permanecer dentro de la cesta significaba una muerte segura. En una fracción de segundo, tomó la valiente decisión de arriesgar su vida por una oportunidad de salvarla y se lanzó por la borda, cayendo desde una altura de 160 pies hasta el suelo de abajo. Bampton, un tasador de subastas de arte de 40 años, de alguna manera sobrevivió a la enorme caída y fue llevado inmediatamente a cirugía. Pero después de 5 largas horas en la mesa de operaciones, falleció a causa de sus traumáticas lesiones. Los médicos del Hospital Internacional de Luxor revelaron más tarde que muchos de los muertos sufrieron graves lesiones internas y quemaduras severas en sus cuerpos, destacando la aterradora naturaleza de la prueba que experimentaron. El accidente de globo aerostático más mortal de la historia cobró la vida de 19 turistas. El mundo exigió respuestas a raíz del desastre, y el gobierno egipcio se vio obligado a realizar una investigación a fondo. La Autoridad de Aviación Civil Egipcia publicó su informe final sobre el incidente el 7 de enero de 2014. Reveló que la línea de combustible que estaba filtrando y provocó el incendio y explosión se usaba desde 2005 como si
Aunque dicho informe sugiere cierto nivel de negligencia por parte de la empresa turística, no hace nada por las decenas de familias que perdieron a un ser querido durante este horrible desastre. Para aquellos como Michael Rennie, quien sobrevivió a la aterradora prueba pero se vio obligado a ver cómo su esposa perecía, ninguna cantidad de disculpas o compensaciones puede compensar lo que perdió esa mañana. Hablando sobre el incidente en una fecha posterior, rindió homenaje a su esposa en una declaración sincera diciendo: Yvonne era mi roca, mi amiga, mi hombro para llorar. Ella era mi mundo. El devastador accidente llevó al gobernador de Luxor, Esad Saad, a tomar medidas inmediatas y suspender todos los vuelos de globos aerostáticos durante un mes. Después de esto, el jefe de la Cámara de Turismo de Luxor, Mohammad Osman, acusó a las autoridades de aviación civil de bajar los estándares antes del accidente. En ese momento afirmó que esas personas no estaban haciendo su trabajo. No están revisando los globos y simplemente emiten las licencias sin inspección. Las autoridades nacionales descartaron rápidamente la afirmación, indicando que el globo había sido inspeccionado recientemente. A cambio, culparon al capitán Momin, proponiendo que debería haber cerrado las válvulas de gas e intentado apagar el fuego en lugar de huir. Independientemente de quién sea realmente el culpable de este mortal accidente, el evento sirve como un duro recordatorio de que el desastre puede ocurrir en cualquier momento y a menudo llega cuando menos lo esperamos. Ahora, mientras viajamos desde las orillas del río Nilo hasta las colinas ondulantes de Nueva Zelanda, prepárate para nuestra próxima historia, un relato igualmente aterrador y desgarrador. En las primeras horas del 7 de enero de 2012, el capitán Lance Hopping dio la bienvenida a bordo de un globo aerostático modelo Cameron A210, cariñosamente conocido como Señor Grande, a un grupo de 10 personas. El día estaba lleno de la promesa de una emocionante aventura y un alegre paseo por el cielo. Sin saberlo, un giro inesperado de los eventos destruiría sus esperanzas y dejaría a las familias de la isla norte devastadas. Tras repasar las precauciones de seguridad, el salto despegó sobre las 6:38 am, desde un sitio de lanzamiento en Carterton, un pequeño pueblo a una hora en auto de Wellington. Los pasajeros, llenos de una sensación de asombro, miraban con asombro la belleza de su patria mientras el globo se elevaba lentamente en el aire. Entre el pequeño grupo de 10 personas en el vuelo panorámico de 45 minutos estaban Howard Cox y Diana Cox, una pareja de ancianos casados de Wellington, Stephen Hopkirk y Belinda Harder de la región de Lower Hutt, y Christian Jordan y Alexis Steele, una joven pareja de Wellington. Christian había sorprendido a Alexis con el paseo en globo después de 2 cancelaciones previas, y ambos estaban emocionados de pasar la mañana admirando la belleza de Nueva Zelanda desde arriba. Aquellos nerviosos sobre el vuelo se tranquilizaron parcialmente tras conocer a su capitán, Hopping, uno de los pilotos de globos más experimentados del país, con base en Masterton. El hombre de 53 años había pasado más de 10.000 horas en el aire e incluso era el oficial de seguridad de un festival anual de globos aerostáticos que se celebraba en la región. Todo parecía perfecto mientras Hopping volaba con el grupo a gran altura sobre el paisaje circundante. Enero es un mes de verano en Nueva Zelanda y el clima era perfecto para el globo aerostático, con luz adecuada y poco viento. Mientras flotaban a través del cielo, los pasajeros no podían evitar mirar con asombro, compartiendo entre ellos lo increíble que era la experiencia. Nadie esperaba que el final de su vuelo se convirtiera en uno de los peores desastres de aviación en la historia de su nación. Mientras los pasajeros miraban cuidadosamente por el borde de la canasta para captar los últimos momentos del sol naciente, Hopping comenzó a prepararse para su descenso al suelo de abajo. Todo marchaba bien, y le comunicó al equipo en tierra su plan de aterrizar cerca de Somerset Road. Pero entonces comenzó a suceder una cadena de eventos inesperados y trágicos. Justo cuando se acercaba al lugar de aterrizaje, los testigos afirmaron que vieron cómo el globo comenzaba a ascender y a alejarse del sitio de aterrizaje. A pesar de esta extraña maniobra, Hopping se comunicó por radio con el equipo de tierra y les dijo que lo esperaran en el lugar de aterrizaje previamente acordado. Después de recorrer 1.300 pies adicionales, el piloto hizo un giro en U brusco y comenzó a trabajar de regreso hacia Somerset Road. Al acercarse al lugar de aterrizaje, una ráfaga de viento desvió ligeramente el globo de su curso y a unos 20 pies del suelo, se vio obligado a elevar el globo una vez más. Pero esta vez Hopping se encontró peligrosamente cerca de una línea de energía cercana.
Esta línea de energía en particular tenía 33.000 voltios de electricidad corriendo por ella y suministraba a Carterton y la zona rural circundante a la red nacional en la subestación de TransPower en Masterton. Los pasajeros que habían estado disfrutando del tranquilo vuelo ahora se encontraban en una situación tensa y potencialmente peligrosa. Hoping encendió los quemadores para superar las líneas eléctricas, pero fue demasiado tarde. Los pasajeros, ahora completamente conscientes del peligro en el que se encontraban, se agacharon en la cesta mientras el globo se acercaba poco a poco a la línea. De repente, el piloto gritó: ¡agáchense! El globo chocó contra los cables. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor. Varios cables se enredaron en la parte superior de la cesta del globo, cerca de donde se encontraba Hoping. El grupo sentía que estaban en grave peligro, mientras el piloto intentaba desesperadamente liberarlos de las líneas de alto voltaje. El pánico se apoderó del grupo, preocupado por su bienestar. Es imposible no sentir el horror de estar atrapado en una situación completamente fuera de control. Ahora visiblemente luchando por controlar el globo, Hoping intentó hacer que el globo ascendiera, pero la tensión del cable le impidió hacerlo. Rápidamente apagó el quemador, con la esperanza de que pudiera liberar el globo del agarre de los cables eléctricos, pero continuó subiendo más alto, tensando los cables más con cada segundo. La tensión se había vuelto demasiado fuerte, y el globo fue impulsado a lo largo de la longitud de los cables conductores, causando un corte de energía para alrededor de 3.800 casas en la región. Pero este era el menor de los problemas del capitán, ya que esta conexión con la línea de energía causó que una de las 4 botellas de gas licuado de petróleo que suministraban los quemadores se rompiera, y rápidamente estalló un incendio. Mientras las llamas envolvían la parte baja de la canasta, los gritos de los pasajeros resonaban en el paisaje neozelandés. El fuego se propagó incontrolablemente en cuestión de segundos, subiendo y prendiendo fuego al envoltorio. El intenso calor y el espeso humo dejaron a los pasajeros temiendo por sus vidas. A medida que las llamas se intensificaban, el grupo gritaba pidiendo ayuda, pero no había nada que nadie en el suelo pudiera hacer, ya que todavía estaban a casi 70 pies en el aire. Sintiendo el grave peligro en el que se encontraban ahora, Christian Jordan, de 21 años, y su novia Alexis Steele, de 19 años, saltaron por el borde de la canasta. Lo que se suponía sería una experiencia romántica para esta joven pareja, se convirtió en una sentencia de muerte, ya que ninguno sobrevivió a la caída. Aquellos que permanecieron dentro del globo ahora se estaban asfixiando con el espeso humo, y el fuego comenzó a quemar su piel. El fuego hizo que el aire dentro del globo aumentara de calor, impulsándolo aún más hacia arriba hasta que el cable ya no pudo soportar su peso, y se rompió. Esto hizo que el globo se disparara hacia arriba en el aire, y para cuando se elevó a casi 500 pies, estaba totalmente envuelto en llamas. Aquellos en el suelo, que incluían a los familiares de los pasajeros, solo podían mirar con horror mientras el pequeño grupo a bordo de este vuelo escénico era quemado vivo. Los gritos aterradores resonaban desde el cielo, mientras los pasajeros sufrían una agonía inimaginable. Después de unos momentos, la tela del globo fue destruida por el incendio, dejando la cesta caer rápidamente al suelo. Los restos cayeron en un campo al sur de la carretera Somerset. Los equipos de emergencia arribaron velozmente al lugar y presenciaron una escena espantosa. Los restos de los pasajeros estaban esparcidos por el campo y sus cuerpos estaban severamente quemados hasta el punto de ser irreconocibles. El personal de la ambulancia declaró que todos los pasajeros estaban muertos en la escena. 8 habían perecido en el fuego y el accidente, mientras que Christian y Alexis fueron descubiertos a unos 700 pies de donde los restos del globo regresaron al suelo. Las familias de los fallecidos quedaron en shock, sabiendo cuánto sufrimiento enfrentaron sus seres queridos en sus últimos momentos. Pronto necesitarían una explicación de cómo pudo ocurrir un incidente tan horrible. Esta responsabilidad recayó en la Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte, que llegó al sitio quemado unas horas después del aterrador evento. Examinaron lo que quedaba del globo y las líneas de alta tensión que habían causado que se incendiara, recogiendo las pruebas que pudieron y llevándolas a las instalaciones de la comisión. A los forenses les tomó casi 2 días retirar a todas las víctimas mientras trabajaban para determinar qué había sucedido en el lugar del accidente. Las 11 personas que se aventuraron al cielo ese día fueron llevadas al Hospital Wellington para ser oficialmente identificadas y examinadas. En los meses siguientes, la comisión publicó varios informes, atribuyendo parte de la culpa al piloto. Sus hallazgos, aunque difíciles de oír, brindaron cierto cierre a las familias.
concluyeron que el piloto no tenía la intención de aterrizar en el potrero delimitado por las líneas de energía y que era una maniobra insegura permitir que el globo descendiera por debajo del nivel de las líneas de energía. Añadieron que cuando el globo entró en contacto con las líneas de energía, Hoping debería haber seguido las pautas del fabricante del globo. Debió usar el sistema de desinflado rápido en vez de obligar al globo a elevarse más. Sugieren que si hubieran hecho esto, los ocupantes del globo habrían tenido más posibilidades de sobrevivir. Además, descubrieron que el certificado médico de Hoping había expirado 6 semanas antes del accidente, por lo que no debería haber estado pilotando aeronaves comerciales. En abril de 2015, la familia de las víctimas se sintió enojada y desanimada tras los hallazgos del forense Peter Ryan. En su informe reveló que Hoping tenía una sustancia bien conocida en su sistema durante el tiempo del vuelo. Aunque admite que no había pruebas de que el piloto había usado justo antes de que el globo despegara, las declaraciones recogidas de aquellos que lo conocían revelaron que usaba la sustancia semanalmente. Según Ryan, los efectos a largo plazo de la sustancia psicoactiva podrían haber tenido un profundo efecto en su percepción y pensamiento. El forense concluyó que el accidente era completamente prevenible y fue causado por un error de juicio significativo por parte del piloto. Asegura que la sustancia en su sistema podría haber sido la razón por la que intentó superar las líneas de alta tensión una vez que el globo quedó atrapado, en lugar de hacer un desgarramiento, en el que el globo se desinflaba rápidamente. Ryan declaró: "Si hubiera hecho eso, parece que habría habido una posibilidad significativa de que todas estas vidas se hubieran salvado". A raíz del horrible accidente, la comisión propuso varias leyes nuevas que tenían como objetivo prohibir el uso de cualquier sustancia que afecte el rendimiento en todos los modos de transporte. Aunque esto debería haber sido una necesidad para cualquier piloto que transporta a un gran número de personas, lamentablemente muchos podrían librarse debido a pruebas insuficientes. También recomendaron que la Autoridad de Aviación Civil de Nueva Zelanda aborde cualquier problema de mantenimiento con la industria de los globos y asegure que todas las regulaciones de seguridad se sigan en alto grado. Pero estas declaraciones no consuelan a las familias que deben vivir sabiendo que sus seres queridos podrían haber sobrevivido si se hubieran seguido los procedimientos correctos ese día fatal. En cuanto a los pasajeros de este emocionante viaje, todo lo que se necesitó fue un ligero error de juicio para convertir esta maravillosa experiencia en el desastre de globos más mortífero que jamás haya ocurrido en la historia de Nueva Zelanda. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre estos incidentes aterradores? Déjame saber en los comentarios. Si quieres apoyar el canal, únete para obtener beneficios exclusivos. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Sé audaz y vive con valentía.